Buenos días, vamos a comenzar con el tema de urgencias abdominales. Les voy a pedir que, por favor, si tienen alguna duda a lo largo del tema, háganmelo saber, así como al final de cada capítulo tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Ok, comencemos. La anatomía y la fisiología del abdomen. Basados en el libro de Quirós, de anatomía de Quirós y en el de anatomía de Terjet, el abdomen se puede dividir bien en 4 cuadrantes o en 9 cuadrantes. Si es en 4 cuadrantes, recibirán el nombre de cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Es más preciso utilizar la mnemotecnia de los 9. Estos cuadrantes se llamarán, empezando del cuadrante superior derecho hacia el izquierdo, uno tras otro consecutivamente. El primero se llamará hipocondrio derecho, le sigue el epigastrio, de ahí el hipocondrio izquierdo. Debajo del hipocondrio derecho encontramos el flanco derecho, le sigue el mesogastrio y de ahí continúa el flanco izquierdo. Debajo del flanco derecho encontramos la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Como pueden apreciar en la imagen, si ustedes dividen en 9 los cuadrantes abdominales, podrán tener más precisamente la ubicación de los órganos abdominales, teniendo por mencionar algunos, en el hipocondrio derecho, parte del hígado, parte superior de los riñones. En las fosas ilíacas encontraremos puramente el intestino delgado y en medio, en el hipogastrio, la vejiga. Bien. Los órganos abdominales se van a dividir en vísceras sólidas y vísceras huecas. Las vísceras sólidas serán el hígado, el páncreas, los riñones. Y aquí menciona el vaso, pero el vaso es una víscera hueca, ya que contiene alto contenido de sangre, hematíes y demás. Las vísceras huecas, como su nombre lo dice, no tienen un contenido sólido y más que nada van a encargarse de guardar o almacenar algún tipo de sustancia o un objeto sólido. Tenemos el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado y la vesícula biliar. Okay, tanto los órganos como toda la cavidad abdominal van a estar recubiertos por dos membranas llamadas peritoneo. Uno es el peritoneo visceral, que es el encargado de recubrir los órganos abdominales, y el otro es el peritoneo parietal, que es la membrana que recubre toda la pared abdominal. Hay un pequeño espacio entre cada capa, ya sea entre el peritoneo y el órgano o la pared abdominal, que se llama líquido interperitoneal. En esta imagen podemos apreciar más los órganos. Recuerden que hay una región que se llama región retroperitoneal, que se encuentra detrás del peritoneo, en el cual se van a encontrar los riñones y algunas porciones del intestino, tanto delgado como el grueso. Que comencemos con las urgencias. Lo más común que podrán encontrar en tanto personas de la tercera edad, personas jóvenes y sobre todo en mujeres, es el dolor, ya sea cólico intestinal, cólico biliar, o simplemente podría confundirse inclusive con el cólico menstrual en el caso de las mujeres. Que dolor visceral es un dolor localizado, sordo o difuso que se origina en los órganos abdominales o en las vísceras. El dolor parietal es un dolor localizado e intenso que produce el peritoneo parietal, o sea, es el recubrimiento de la pared abdominal. Más que nada puede ser dolor en órganos, para mejor entendimiento, y dolor en los músculos del abdomen.
Los órganos que más puedan causar dolor en este caso serán intestino, ya sea intestino delgado o grueso, estómago, la vesícula biliar, riñones y en el caso de las mujeres el útero. Que un dolor de tipo lacerante es un dolor agudo que se percibe como si los tejidos corporales se desgarraran. El dolor referido es el dolor que se percibe en una ubicación distinta a la estructura que se origina. Un ejemplo, me duele el estómago que se va a encontrar en el epigastrio y puedo referir dolor hacia flanco derecho, flanco izquierdo, por mencionar un ejemplo. La mayoría de dolores de tipo abdominal no son en un área específica, sino son en un área más grande. Un ejemplo, las mujeres en su periodo refieren dolor de estómago, dolor en el vientre, inclusive ellos tienen un dolor de tipo nauseoso porque el dolor causa náuseas o da la sensación de querer vomitar. Que una afección abdominal muy común, que en la actualidad prácticamente lo que le da de comer a los cirujanos, es la apendicitis. El apéndice es una porción del intestino grueso. Durante mucho tiempo se tuvo su controversia sobre su función, sobre su uso, sobre cuál es el objetivo del apéndice en el cuerpo humano. Que el apéndice actualmente se ha demostrado que es una contener una vesícula, llamémoslo, un contenedor de los microorganismos que se encuentran en el colon. Ok, enfocándonos a la apendicitis es una infección e inflamación del apéndice, como su nombre lo dice. Este puede ser causado por la obstrucción de materia fecal, por algún objeto extraño que haya estado en el intestino, llámese semillas o algo que haya estado en el intestino por materia fecal, o inclusive por taponamiento de un vaso sanguíneo. Es la causa más frecuente porque una persona puede requerir cirugía. Sus signos y síntomas van a incluir náuseas, vómito en algunas veces, dolor en la región umbilical. La región umbilical es la del ombligo. Concretamente, el apéndice se va a encontrar en la fosa ilíaca derecha, así que pueden encontrar dolor referido. Fosa ilíaca derecha, hipogastrio, flanco derecho o inclusive en el mesogastrio. Además de esto va a tener datos de fiebre, dolor de cabeza y demás. Si el apéndice se perfora o llega a explotar, el paciente experimentará un padecimiento clínico llamado peritonitis. ¿Qué es la peritonitis? Peritonitis es la infección de la membrana parietal, del peritoneo parietal, de la región abdominal. O sea, se explota el apéndice, empieza a regarse en materia fecal y causa una infección, la cual es mortal para nosotros. Por eso es importante detectarlo y trasladar al paciente lo más pronto posible. Recuerden, persona con dolor intenso, fiebre, vómito, fosa ilíaca derecha y alrededores, pero principalmente fosa ilíaca derecha, persona que tiene potencialmente apendicitis hasta demostrar lo contrario. Ya les expliqué, peritonitis, infección causada por materia fecal o algún otro líquido o sustancia ajena al cuerpo que se haya regado entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Puede ser consecuencia de una enfermedad o resultado de un traumatismo. Dolor extremo y rigidez en el abdomen causa un signo que se llama abdomen de roca o de madera, porque los van a tocar, van a palpar y va a estar extremadamente duro. Puede ir acompañada de fiebre, porque recuerden, es una infección, la persona ya está presentando el cuadro infeccioso. Y la peritonitis representa una urgencia con potencial de amenazar a la vida. Porque recuerden, infección generalizada. Va a causar algo que se llama choque séptico y la persona puede llegar a fallecer si no se trata adecuadamente.
Un ejemplo sobre de la apendicitis y la peritonitis, como lo pueden apreciar en la imagen. Ok, otro muy común, afección muy común que de un tiempo para acá se ha estado presentando en la mayoría de las personas, que es la colecistitis o colelitiasis. La colecistitis es la inflamación de la vesícula. La colelitiasis son litos o piedras en la vesícula. Perdón, en la vesícula biliar. ¿Dónde se va a encontrar la vesícula biliar? La vesícula biliar se va a encontrar por debajo y por detrás del hígado. ¿Cuál es la función de la vesícula? La vesícula va a segregar bilis, la cual es la encargada de absorber y acelerar el metabolismo de las grasas. La inflamación de la vesícula biliar puede ser inducida con frecuencia por litos biliares. Recuerden, litos son piedras. Ocasiona dolor intenso y en ocasiones súbito en el cuadrante superior derecho o bien flanco derecho, hipocondrio derecho, epigastrio, mesogastrio. Se puede irradiar hasta el hombro. Se puede llegar a confundir con el dolor precordial. Sin embargo, recuerden, el dolor precordial es en el brazo izquierdo. Aunque aún así, ante la urgencia, pudiera llegar a confundirse. Pero recuerden, dolor precordial, brazo izquierdo. Dolor por colecistitis, brazo derecho. El dolor puede precipitarse o intensificarse por la ingestión de alimentos ricos en grasas, como les comenté. La vesícula se encarga de, la bilis de la vesícula se encarga de metabolizar y absorber grasas. Puede terminar de un modo abrupto conforme el cálculo lo libera y expulsa. Muchas veces los cálculos biliares pueden ocasionar cólicos biliares. ¿Por qué? El cálculo puede llegar a ser más grande que el conducto biliar y puede estar ocluyéndolo. Cuando se libera el cálculo, cuando pasa a través del conducto biliar, por arte de magia se quita el dolor, se quita el padecimiento del paciente. Sin embargo, la mayoría de las veces esto no pasa. Un dato, un signo, mejor dicho, del paciente que tiene colecistitis o colelitiasis va a ser vómito de color verde, un verde fuerte o de color amarillo. Si el paciente les refiere dolor en hipocondrio derecho, epigastrio, y refiere que ha vomitado color verde o amarillo, paciente aumenta sus sospechas de padecer colecistitis. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Que tengan algo en lo que quieran que me regrese? Buenos días, coordinador. Sí. Litos dijo que son piedras. Litos son piedras, exactamente. Ok, el dolor precordial es brazo izquierdo. El dolor precordial, recuerden que es causado por afecciones cardíacas. Y lo más común o lo más normal o en automático sería que empiece a doler el brazo izquierdo. Ok, ¿y del brazo derecho cuál era? Perdón. Por la colecistitis. Ok. Pudiera irradiarse, sin embargo, no es 100% que vaya a pasar. ¿Sí Okay. quedó claro? Sí, sí. ¿Otra duda, pregunta que tengan? En vómito, por lo regular siempre va a ser verde o amarillo, ¿verdad? Verde o amarillento. Ok. Y ¿Algún olor va a o algo? referir que es No. un sabor amargo. Ok. Olor, ninguno. Verde o amarillo. No digo olor. Ajá, el color No, del vómito. de oler, si huele a algo Pues el el vómito. olor va a ser más o menos pues al vómito, porque también va a haber contenido gástrico. Pero lo que va a darte pues el color del vómito, en La este caso, pauta, al ¿no? tratarse de la colecistitis, va a ser la bilis, la bilirrubina. Y esta puede ser amarilla o verde. Ok, esa es la pauta para saber de eso. Ajá, bueno, no te lo asegura, pero te puede dar una sospecha muy grande. Ok, ok. Otra duda o pregunta que tengan.
Sí, en este caso que tenga este tipo de sintomatología, ¿Podrías hablar más fuerte o pegarte más el micrófono porque no te escucho? en este caso que presente toda esta sintomatología, ¿qué es lo que procede para atender al paciente? Ok, el tratamiento. Así es. Ok, en este caso pacientes van a referir dolor. Sin embargo, muchas veces está contraindicado la administrar analgésicos. ¿Por qué? Porque altera el diagnóstico para el médico. Así que aquí ya sería más que nada a consideración de la administración de analgésicos. Recuerden, por autorización médica, solicitar la autorización de la administración de un analgésico. Normalmente se administra ketorolaco, algún analgésico derivado del opio. Recuerden, previa autorización médica. Estos pacientes normalmente van a estar vomitando, así que hay que tener cuidado con la vía aérea que no se vayan a ahogar. El traslado de estos pacientes sería en la posición en la que ellos se sientan cómodos. Aquí no le puedes exigir al paciente que vaya supino, prono, o en decúbito lateral o dorsal. Recuerden trasladar al paciente en la posición que él se sienta cómoda. Recordar el tratamiento A, B, C, D, E. Estos pacientes normalmente por estar vomite pueden llegar a estar deshidratados. Así que podrían considerar la rehidratación ya sea bioral, intentar la rehidratación bioral, mejor dicho, y si no funciona la vía parenteral. ¿Sale? Estos pacientes que van a estar con dolor abdominal y pudieran llegar a tener vómito, podrían comenzar colocándole unas puntas nasales, ya que si le colocan la mascarilla con reservorio, de repente va a vomitar y pudiera ahogarse. Así que lo ideal para este paciente podría ser una mascarilla, digo, las puntas nasales. ¿Otra Ok, duda que tengan? gracias. ¿Dudas, preguntas? Ok, continuamos con el tema. Pasamos a la pancreatitis. Recuerden, antes de continuar, el término itis muchas veces va a indicarnos inflamación, peritonitis, pancreatitis, pero cuando muchas veces también es inflamación con infección. Así que aunque tenga el término itis, no piensen en automático que es inflamación. Piensen, pudieran decir, por ejemplo, en estos que son afecciones abdominales, piensen también en una infección además de la inflamación, ¿sale? Que pancreatitis, no me lo dice, inflamación del páncreas. Frecuentemente en pacientes con problemas de consumo crónico de alcohol, se va a ubicar en la región epigástrica. El dolor puede irradiarse hacia la espalda, los hombros o ambos sitios. Normalmente va a ser hacia la espalda. Se trata de un trastorno grave que en los casos avanzados puede coincidir con signos de choque. Estos signos de choque pueden ser por atrapamiento de líquidos, o sea, hace choque hipovolémico. Entonces, si el paciente refiere dolor en epigastrio, dolor en espalda y además tiene datos de choque, pudieran ustedes pensar en una pancreatitis. Recuerden, cuando se inflama el páncreas, hay atrapamiento de líquidos en el páncreas, por lo tanto, va a dar datos de choque, va a estar hipovolémico. Y el tratamiento que requerirá en este caso será el tratamiento del estado de choque. Hemorragia gastrointestinal. Aquí vamos a cambiarle el nombre y manejémoslo como hemorragia de tubo digestivo. Se va a dividir en tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo. ¿Qué va a diferenciar el tubo digestivo alto del bajo? Hay algo que se llama ángulo de Treitz. Del ángulo de Treitz hacia arriba es tubo digestivo alto. Del ángulo hacia abajo es tubo digestivo bajo. El tubo digestivo alto va a comprender esófago,
estómago y parte del intestino delgado. Y el tubo digestivo bajo va a ser el intestino delgado y el intestino grueso. Puede ser causada por muchas razones. Un aneurisma en el esofágico, desgarre esofágico, ingesta de algún ácido o de algún álcalis. Puede ser inclusive causado por gastritis, por una mala praxis, que el paciente tenga trastornos hemorrágicos y le hayan administrado a ustedes la aspirina, por mencionar un fármaco, y que empiece a tener sangrado el tubo digestivo. Ok, entonces, sangrado del tubo digestivo, signos y síntomas. Si es tubo digestivo alto, el paciente va a vomitar sangre, va a empezar a escupir sangre, y la sangre va a ser roja fresca. Cuando es, perdón, disculpen, cuando es tubo digestivo bajo, recuerden, tubo digestivo bajo va a ser en los intestinos. Por lo tanto, puede haber sangrado del recto, y ese es un signo que sí se va a presentar cuando es un de tubo digestivo bajo. Va a haber heces pintadas de sangre. Este signo se le conoce como melena. ¿Por qué? La sangre que ha estado en el tracto digestivo se empieza a absorber, y por lo tanto las heces fecales empiezan a tomar el color de la sangre. Es un signo tardío, la melena. En el caso del tubo digestivo alto, cuando es sangrado del estómago, hay un signo característico que se llama vómito en pozos de café. Si ustedes toman café de olla, en el fondo de la taza o de donde lo hayan hecho, y lo tiran al suelo, van a ver que tiene pedacitos como de café, se va a ver un color negro oscuro, pero transparente. Bueno, ese mismo color es exactamente el mismo color que va a tener la sangre cuando proviene del estómago. Exactamente lo mismo. ¿Sale? ¿Cuál va a ser el tratamiento para estos dos? El tratamiento, la verdad, va a ser quirúrgico. A nivel prehospitalario, estos pacientes van a tener estado de choque. Por lo tanto, recuerden, estado de choque va a ser por hipovolemia. Empezar con la vía aérea, oxigenoterapia, colocar su cánula nasofaringea en este caso, reposición de líquidos, mantener un constante monitoreo de signos vitales. ¿Vale? El aneurisma aórtico abdominal, como ya les mencioné anteriormente, que es un aneurisma. Un aneurisma es digamos, la debilidad de una arteria, de la pared de una arteria, la cual se va a empezar a inflar como globo, va a llegar a un punto en el que ya no va a poder contenerse y va a explotar. Y esto va a producir una hemorragia incontrolable. En este caso dice aórtico abdominal. Recuerden, la aorta va a salir del corazón, va a descender a través de la columna y se va a llamar aorta descendente. En el abdomen va a recibir el nombre de aorta abdominal. Recuerden, es el abombamiento o debilitamiento de la pared de la aorta en su trayecto por el abdomen. La zona afectada puede crecer de manera gradual y romperse. Los aneurismas son una tasa extremadamente elevada de muertes y se descubren después de romperse. Estos pacientes van a tener choque hipovolémico. Por más líquido que le metan, el paciente no va a reaccionar. Porque recuerden que el principal vaso sanguíneo es el que se rompió. Por lo tanto, la hemorragia prácticamente será incontrolable. De igual forma, el tratamiento para estos pacientes será el mismo que el del estado de choque. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita sobre estos temas?
Aneurisma es la debilidad de una arteria, ¿verdad? La debilidad de las paredes de una arteria. Ah, ok, de las paredes. ¿Otra duda o pregunta que tengan? Ok, continuamos. ¿Qué es una hernia? Una hernia es el rompimiento, llamémoslo así, de la membrana peritoneal, concretamente del peritoneo parietal. Se rompe la membrana que está manteniendo los órganos en su lugar y al romperse los órganos se salen. Se puede manifestar en el abdomen como un abultamiento anormal. Puede ocasionarse o intensificarse por levantar objetos pesados. Puede inducir dolor de tipo súbito, casi siempre después de levantar. Comúnmente la persona levanta algo pesado, siente que le duele, lo deja caer lo que estaba cargando y el dolor continúa persistente y se causa un abultamiento anormal en el abdomen. ¿Vale? En esta imagen pueden apreciar lo más común, que se rompa la membrana peritoneal de las fosas ilíacas, y en esta imagen se puede apreciar que el intestino delgado empezó a meterse en los genitales, en este caso en el escroto. Pueden observar el agotamiento normal y todo lo demás. Disculpe, Sí, cuando uno se le bota el ombligo según cuando se le sale, que también es hernia, no, sí, es una hernia. también es por carga. Sí. Hay un ligamento que está unido desde el ombligo hasta el hígado. Ah, ok, Y se rompe, bueno, de hecho, este ligamento que les estoy comentando es común que en choques automovilísticos de alto impacto se rompa. Más bien pueden pasar dos cosas: que se rompa este ligamento o que este ligamento parta en dos el hígado. Ustedes van a decir, ¿de dónde sale el ligamento o por qué tenemos un ligamento ahí? Cuando estamos en vida intrauterina, recuerden que a través del ombligo nos alimentábamos. Entonces, a través del ombligo hay tanto una arteria y una vena que iban directo al hígado. Entonces, después de que naces, después de que se forma lo que llamamos o lo que conocemos actualmente como ombligo, esos vasos sanguíneos se empiezan como a solidificar, calcificar, por decirlo así, formando un ligamento. Por eso, si ustedes ven, cuando ven las imágenes del hígado, pueden notar que en la línea media hay una división. Esa división es causada por este ligamento que les estoy contando. Entonces, al haber un trauma abdominal de alto impacto, pasan dos cosas: se rompe el ligamento o el ligamento desgarra la mitad del hígado. ¿Vale? y con eso obvio es sangrado, ¿no? Sí, Por obviamente dentro. el hígado es uno de los órganos más irrigados en sangre. Ok, Por lo tanto, va a haber una hemorragia interna extremadamente grave. ok. No sé si se los menciona en estas diapositivas, pero es importante que lo conozcan. ¿Vale? ¿Qué entrado? Ok, continuemos. Cólico renal. Cólico renal se dice que es el peor dolor que puede existir en los pacientes que padecen alguna afección renal. El cólico renal puede ser causado por piedras o simplemente porque hay falla renal. ¿Sale? Okay. En este caso se les va a centrar, más bien las diapositivas se centran en las piedras o litos renales.
Sin embargo, que tenga dolor o cólicos renales no quiere decir que en automático sean piedras en los riñones, ¿sale? Ok, ¿por qué se van a causar estas piedras? Personas que consumen mucha agua de pozo, personas que consumen mucho refresco, personas que consumen mucha agua mineral, pero hay algún padecimiento que se llama hipercalcificación. La persona va a producir mucho calcio y por lo tanto se van a producir piedras solitos, ¿vale? Estas piedras van a descender a través del uréter en camino a la vejiga, o al ser una piedra va a raspar las paredes de la uretra, causando dolor, desgarres e inclusive sangrado. Puede inducir, o mejor dicho, va a inducir un dolor intenso, como les comento. Los pacientes refieren que es lo peor que puede existir. El dolor lo van a encontrar en los flancos izquierdo y derecho y en la espalda a la altura de los riñones. ¿Vale? En la espalda, ¿cuál, perdón? En flanco izquierdo y derecho y en la espalda. Ok. Concretamente en la región lumbar a la altura de donde se encuentran los riñones. Van a decir, ¿es o no es una urgencia? Sí, sí es una urgencia, porque si se ocluye todo el conducto urinario, hay problema, empieza a haber infección, empieza a haber sepsis. Recuerden que los riñones son un filtro y al tener problemas renales va a haber hipertensión, retención de líquidos y padecimientos agregados. ¿Vale? O sea, si llega a obstruir la vía urinaria, se podría decir. Sí. Ok. Lo mismo con estos pacientes. Estos pacientes van a trasladarse en la posición en la que ellos se sientan cómodos. Y hacerle mención al médico. Refiere dolor de este tipo, es bebedor de esto y de esto y de esto. Sospecho de un cálculo de cálculos renales. Si el paciente tiene falla renal, va a haber unos signos, por ejemplo, edema de miembros inferiores. El paciente va a referir que no lleva días sin orinar. Más que nada, lo que te va a indicar la falla renal es el edema de los miembros inferiores. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta? ¿El dolor por este tipo de padecimiento puede causar desmayo o algún desvanecimiento? El padecimiento como tal, no. Hay algo que se llama umbral del dolor. El umbral del dolor es la resistencia que tenemos pues, para tolerar cierto dolor. Podemos decir que es una escala imaginaria, que en la que el 0 es que no sientes dolor. Más bien, esta escala imaginaria tiene números negativos y números positivos. Si el número está negativo, pues por lo tanto la persona puede, más bien aún no siente dolor. Cuando el número negativo llega a 0 y empieza a ser 1, 2 en adelante, entonces quiere decir que la persona ya rebasó su umbral y es cuando empieza a sentir dolor. Entonces, cuando el umbral del dolor está elevado, la persona, pues, dependiendo más bien la persona y el umbral que tenga, va a ser cómo reacciona al dolor. Como lo comentas tú, muchas veces las personas de tanto dolor se desmayan o gritan, lloran, algunas inclusive sienten dolor pero no se quejan. O sea, ya depende de cada persona cómo puedan sobrellevar el dolor. ¿Alguna otra duda o pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. En este caso, en los cálculos renales, habías mencionado que se ocasiona hipertensión y otros problemas. Bueno, la pregunta es, ¿qué otros problemas se ocasionan a partir de
Mira, en general, las afecciones renales te van a causar de las menos graves a las más graves. Las menos graves, retención de líquidos, edema de miembros inferiores y de miembros superiores. Las más graves serían hipertensión, falla renal total, diálisis, sepsis, por mencionar unas. Lo más común que se presenta, hipertensión, retención de líquidos, edema de miembros inferiores y superiores y diálisis. O que el paciente vaya a requerir diálisis por una falla renal total. En casos graves no tratados se puede presentar el choque séptico. Recuerda, los riñones son encargados de filtrar la sangre y si no funciona el filtro de sangre van a continuar circulando toxinas, ocasionando infección generalizada de los tejidos. ¿Quedó claro tu duda? ¿Alguien más tiene otra duda o pregunta? Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos dentro de 5 minutos, menos de 5 minutos, ¿sale? Bueno, continuamos con el tema. Supongo que ya quedó claro lo del cólico renal y lo demás. Así que continuemos. Okay, una afección cardíaca. Una afección cardíaca no es que cause dolor en el abdomen, sino que, como ya les comenté, el dolor precordial o dolor irradiado pudiera irradiarse hacia el abdomen, principalmente epigastrio y mesogastrio. Las personas con afecciones cardíacas van a manifestar dolor en el estómago, inclusive náuseas. Así que no hay que confundirse, no tiene dos afecciones, solo tiene una que está irradiándose hacia otro lado. Valoración y cuidado del dolor y malestar abdominales. Como siempre, evaluar la cena, llevar a cabo su evaluación primaria, que ya saben que es A, B, C, D y E. Considerar el suministro de oxígeno. Normalmente las personas con alguna afección cardíaca, su respiración es rápida. Así que importante administrar oxígeno. Realizar una correcta anamnesis es importantísimo. Preguntar enfermedades que padece, última actividad realizada antes de que comenzara el dolor. Y en el caso de afecciones abdominales, preguntar qué fue lo último que comió. Palpar los cuadrantes abdominales, recuerden, pueden palpar en 4 o en 9. Yo les recomiendo que mejor palpen en 9 porque es más preciso, palpan más concretamente los órganos. Y por último, trasladar al paciente. El paciente con dolor abdominal siempre va a estar, si va a estar en su cama, va a estar en posición fetal o va a estar abrazando una almohada porque eso puede ayudar a liberar el dolor para ellos. Recuerden aplicar precauciones universales. ¿Cuáles son? El ASC, el equipo de seguridad. ASC es aislamiento de sustancias corporales. Identificar riesgos, identificar el mecanismo de la lesión en el caso de un traumatismo o la naturaleza de la enfermedad, en dado caso de que haya sido dolor por causa indefinida o dolor repentino. Evaluación primaria, ya saben, obtener su impresión general, evaluar el estado de conciencia, evaluar la vía aérea, evaluar la respiración, el tipo de respiración, oximetría y administrar oxígeno si es necesario. En la circulación, por algunos padecimientos que ya vimos, ya les comenté, pueden haber datos de choque. Recuerden, pancreatitis, ruptura del aneurisma aórtico abdominal, traumas abdominales que hayan causado ruptura del páncreas, algunos traumatismos, más bien el órgano principal de un traumatismo en abdomen, el que más se daña, o el principal, o el primero, como lo quieran ver,
es el vaso. Cuando hay trauma abdominal, el vaso revienta. Recuerden, el vaso contiene una cantidad grande de sangre al ser un depósito de hematíes. Cuando los hematíes mueren, un hematíe tiene 120 días de vida. Al cumplir esos 120 días, viajan al vaso para ser desechados. Entonces, siempre va a tener un flujo constante y grande de sangre, y si se revienta el vaso, va a ser una hemorragia casi incontrolable que va a requerir atención quirúrgica. Recuerden, si no es vaso, es el hígado en traumatismos. ¿Sale? Importante el interrogatorio clínico. Esta mnemotecnia que se llama OPQRST está en inglés, pero se logró adaptar al español. O es inicio. ¿Cuándo inició o hace cuánto tiempo inició el dolor? La P es provocación. ¿Qué lo provocó? ¿Qué estaba haciendo? Y demás. La Q es la calidad del dolor. Cuando se refiere a calidad, es de tipo urente, lacerante, dolor nauseoso, dolor sordo, dolor pulsátil. La R de irradiación es hacia dónde se va a irradiar el dolor. Como ya les comenté, se puede haber dolor en un solo lugar y vas a sentirlo en otro. La S de intensidad es una escala imaginaria que le van a decir al paciente. Le preguntan del 1 al 10, tomando en cuenta que el 10 es el peor dolor de su vida, ¿qué tanto les duele? Ya les va a decir, me duele un 3, un 4 o un 10, o de plano te va a decir es que me duele como un 1000. Cada paciente es diferente, recuerden. La T es el tiempo de la evolución, desde que inició el dolor, cuánto tiempo lleva padeciéndolo o sintiéndolo. ¿Ha mejorado o no mejorado? En el caso de los niños, como se puede apreciar en estas diapositivas, pueden hacer una escala o dibujar rápido en su mano una escala de caras. Le pregunta al niño, ¿cuál de estas caras se identifica más en tu dolor? Y ya el niño va a seleccionar. ¿Por qué? Para un niño, pues, como no maneja números ni nada, y ante el dolor y desesperación puede que no les conteste correctamente. Sin embargo, esta escala, de acuerdo a dibujos de caras, es más fácil que el niño la comprenda y es más fácil que se pueda expresar. Interrogatorio específico a pacientes femeninas en edad reproductiva. Importante, esto sí, me lo dijeron en la facultad, me lo dicen en muchos lados, inclusive los médicos en hospitales. Fémina en edad reproductiva entre 15 y 30 años de edad con dolor en hipogastrio, siempre sospechar de un aborto esporádico o un embarazo ectópico. ¿Sale? En este caso, que se tiene alguna fémina en edad reproductiva, preferentemente que lo hagan las mujeres. Si no están las mujeres y lo tiene que hacer un hombre, recuerden, tener respeto, las preguntas tienen que ser personales y que nadie más las esté escuchando. Si está presente el marido, esposo, pareja, lo que sea, que esté presente para realizarle las preguntas. ¿Sale? ¿Qué preguntas pueden preguntar? Válgase la redundancia. Fecha de última menstruación. Si está en embarazo, preguntar semanas de embarazo, cuántos abortos, cuántas gestas ha tenido, de esas gestas cuántos abortos y cuántos se han logrado. ¿Sale? Recuerden, a todos en general, pero principalmente a las mujeres, preguntar con mucho respeto y discreción. Estas son, como ya les comenté, estas son algunas de las preguntas que se le pudieran hacer a las mujeres. ¿En qué momento del ciclo menstrual se encuentra? ¿Algún retraso en la menstruación?
¿Ha tenido algún sangrado a través de la vagina que no sea la menstruación? Si está menstruando, su flujo es normal. ¿Ha presentado este tipo de dolor antes? Y de ser así, ¿cuándo ocurrió y cómo era? Antecedentes médicos, alergias, ya sea fármaco, medicamento, o sea, medicamento, alimento o animal. Antecedentes relevantes, problemas previos que puedan guardar relación con el cuadro actual, alguna operación previa o algún diagnóstico de enfermedades abdominales. La hora de la última comida importante. Y los episodios que causaron la urgencia, o sea, los sucesos que llevaron a llamar a los servicios médicos. La expresión física del abdomen se va a hacer por palpación, auscultación y percusión. ¿Cuál va a ser el orden para realizarlas? Primero se realiza la auscultación, ¿vale? La auscultación es con su estetoscopio revisar ruidos intestinales. Después de la auscultación van a realizar la percusión. La percusión a través de, desgraciadamente a través de este medio, no se las puedo explicar o no las puedo representar correctamente. Mejor busquen un video de cómo percutir un abdomen. Y por último va a ser la palpación, que ahí es cuando van a, con los dedos, con la mano, van a palpar cada cuadrante del abdomen, buscando rigidez, buscando debilidad abdominal y buscando abultamientos. ¿Por qué tiene que ser en el orden de auscultación, percusión y palpación? Porque ustedes palpan, primero, alteran los ruidos abdominales, intestinales. Si ustedes palpan y después auscultan, van a escuchar hiperperistaltismo que puede dar de hemorragia, hiperperistalsis puede ser por diarrea, cuando el paciente no tiene diarrea. Pueden causar un diagnóstico erróneo. Por eso primero auscultación, después percusión y el último palpación. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? ¿Cómo dijiste primero que si se palpa se altera qué? Se alteran los ruidos intestinales. Por eso la palpación es hasta lo último. Y en la palpación, ¿qué se debe buscar? ¿La rigidez? Debes buscar rigidez abdominal, debes buscar abultamientos anormales o distensión abdominal y qué tan blando está el abdomen, si está muy blando o está normal. ¿Sale? Sí. ¿Qué otras dudas tienen? Esa es la distensión abdominal. La distensión abdominal es cuando el abdomen pues está como que inflado, por así decirlo. Ok. También se le conoce como meteorismo. ¿Cómo se le conoce, perdón? Meteorismo. Yo sí tengo una duda sobre la parte de la femenina. Ajá. Acerca de las preguntas, uno también tiene que demostrarle seguridad, ¿no? Ante las preguntas que vas a hacer. Hay que demostrar seguridad y más que nada respeto. Respeto. Porque a las mujeres, no todas, pero la mayoría les es incómodo que le preguntes sobre su regla, sobre sus gestaciones, sobre cuántos embarazos lleva, y sobre todo es un tema muy delicado tocar el tema de los abortos que ha tenido. Exacto, es el que también iba a preguntar si ahí podrían tomarlo a mal, ¿no? Exactamente. Explicarle, ¿sabe qué? Señora más que nada, porque si ya es embarazada, tengo que realizarle unas preguntas, me permite hacer de unas preguntas personales relacionadas a su ciclo menstrual y eso me permite hacerlas. Si les dice que no, pues ni modo, ya no se las hacen. Pero si les da el permiso, entonces sí, procedan a hacer las preguntas. Ok. ¿Otra duda que tengan? El tipo de dolores, traumatismo, me dijo que era lacerante, dijo Urente, varios. lacerante, sordo, pulsátil,
y nauseoso. Y eso sí se los voy a dejar de tarea, características de los tipos de dolor. Igual se los voy a poner en el Classroom. Ok. ¿Otra duda o pregunta que tengan? Si no es así, continuamos. Bueno, aquí en esta imagen pueden apreciar cómo es la exploración física del abdomen. En la figura de la derecha pueden ver cómo es la palpación del abdomen. Es con las yemas de los dedos palpando suavemente. Signos vitales. Una Recuerden, pregunta, paciente estable cada 10-15 minutos, paciente inestable o grave cada 5 minutos. Ya saben cuáles son los signos que hay que checar: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso, tensión arterial, temperatura, condición de piel, oximetría de pulso, glucosa. Vale. Malestar generalizado. En los pacientes con cuadros que parecen inespecíficos van a referir dolor en todo el cuerpo, no nada más en abdomen, en todo el cuerpo. Para valorar un paciente con cuadro abdominal, importante valoración de la escena, buscar indicios de un traumatismo, y si no hay datos o indicios de traumatismo, empezar a sospechar de causas clínicas. Ayudar al paciente a adoptar una posición cómoda para él, tranquilizarlo y darle seguridad. Mantener siempre la vía aérea, eso ya lo saben, A, B, C, D y E. Nunca dejar de valorarlos. En este caso van la B y la C van a estar alteradas. La B por la ventilación va a estar respirando rápido, y la C la circulación. Cuando una persona pasa sobre un cuadro de dolor, la frecuencia cardíaca tiende a elevarse. ¿Dudas, preguntas? tengo una duda ¿Sí? respecto a lo del, ¿se va a tener práctica con respecto a esto de la revisión de abdomen y todo eso? Sí, debería. Porque digo, uno lo ve ahorita y las imágenes parece sencillo, sin embargo me imagino que debe de tener su... Sí, sí tiene su sus mañas de realizar la palpación abdominal. Sí, entonces, más que nada era mi duda. Ajá. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? Yo sí, en lo que se ve en la diapositiva, en las imágenes, casi por lo regular, siempre el paciente va a estar agarrando o sujetándose donde se encuentra el dolor, ¿no? O puede... Se va a encontrar el paciente con dolor abdominal. Un 100% te aseguro que va a estar en posición fetal. Ajá, y sujetándose donde le duele o puede Agarrándose el cambiar de abdomen más que cuadrantes. nada. Ah, ok, ok. ¿Otra duda o pregunta que tengan? Ok, si ya hay dudas o preguntas, damos por terminada la clase. En un momento más les subo la tarea a través de Classroom. Cualquier duda o pregunta me pueden escribir o mandar un mensaje. ¿Podrías repetirme lo que es percutir un abdomen? No, eso dijo que buscáramos un video. Ah, ya. Sí, ya me acordé. Fue el asunto de que no lo podía mostrar por este medio. Ajá, sí, que lo checáramos en un video. Ok, sí. Y del interrogatorio clínico a los niños, Ajá. bueno, a los bebés, ¿es necesario aprenderse el tipo de dibujos o más o menos darle un entendimiento a él para que nos diga en qué clase de dolores se encuentra? Si tienes la posibilidad de tener los dibujitos, sería lo mejor. Pero si no, buscar la forma de que te entiendan. Ah, ok. ¿Alguna otra duda?
entonces damos por terminada la clase. En un momento más les subo la actividad.